Hola, pónganse cómodos y prepárense para un viaje a los confines del universo conocido. Imaginen el silencio del espacio profundo, pero este no es el vacío absoluto, es un inmenso océano, lleno del susurro de las estrellas, el zumbido de las galaxias y señales apenas perceptibles que viajan durante millones de años para llegar hasta nosotros. Hemos aprendido a escuchar este coro cósmico. Pero, ¿qué pasaría si en esta sinfonía eterna surgiera una disonancia? ¿Qué ocurre si alguien o algo interfiere intencionadamente con estas señales, distorsionando los mensajes que llegan de las profundidades del espacio? Hoy no hablaremos solo de la búsqueda de vida extraterrestre. Hablaremos de una inquietante anomalía que obliga a los científicos a preguntarse: ¿estamos solos en el universo? ¿O hay alguien intentando ocultarnos la verdad? Esta conferencia trata sobre una misteriosa interferencia en las señales de radio, sobre enigmas cósmicos que podrían cambiar nuestra percepción de la realidad. ¿Están listos para escuchar lo que se esconde detrás del ruido cósmico? Si es así, comencemos nuestra inmersión. Antes de sumergirnos en el mundo de las anomalías, entendamos primero cómo fue que aprendimos a escuchar el cosmos. Todo comenzó no con la búsqueda de alienígenas, sino con una tarea bastante prosaica. A principios de la década de 1930, un joven ingeniero llamado Karl Jansky trabajaba en los laboratorios telefónicos Bell. Su misión era localizar la fuente de un ruido estático que interfería con las radiocomunicaciones transatlánticas. Para ello, construyó una enorme antena giratoria que sus colegas apodaron el carrusel de Jansky. Día tras día, escuchó el éter, catalogando varios tipos de interferencias. Identificó el ruido de las tormentas cercanas, el de las lejanas, pero hubo un tipo de ruido que se comportaba de forma muy extraña. Era un silbido débil y constante que aparecía en sus auriculares cada 23 horas y 56 minutos. Este intervalo es bien conocido por los astrónomos. Es la duración del día sideral, el tiempo que tarda la Tierra en rotar con respecto a las estrellas, y no al Sol. Jansky comprendió que la fuente de ese ruido no estaba en la Tierra. Se movía con las estrellas. Tras rastrearlo, determinó que el misterioso silbido provenía del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Así, por pura casualidad, nació la radioastronomía. Nos dimos cuenta de que el universo está lleno no solo de luz visible, sino también de ondas de radio. Estrellas, galaxias, nebulosas, todas emiten en el rango de radio. Y construimos oídos gigantes, radiotelescopios, para escuchar esta música de las esferas. Hemos aprendido a distinguir las señales naturales, el zumbido constante de los púlsares, los destellos de los cuásares, de las interferencias artificiales y terrestres. Pero es justo en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, en el crujido del éter cósmico, donde se esconden los enigmas más intrigantes. Empezamos a escuchar el cosmos. Y casi al instante, el universo comenzó a lanzarnos enigmas. Uno de los más famosos, y hasta el día de hoy, sin resolver, es la misteriosa señal conocida como ¡Wow! Imaginemos una cálida tarde de verano, el 15 de agosto de 1977. El astrónomo Jerry Eggman, un voluntario en el proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se encontraba en el radiotelescopio Big Ear, Gran Oreja, de la Universidad Estatal de Ohio. Su labor consistía en revisar las impresiones de los datos que el telescopio había recolectado durante días. Era un trabajo bastante monótono, ya que la mayoría de los datos eran simplemente el ruido de fondo del universo, plasmado en el papel como interminables filas de los dígitos 1, 2 y 3. Pero ese día, mientras escaneaba la información, Eggman se topó con algo extraordinario. En una de las páginas vio una secuencia de caracteres que destacaba drásticamente sobre el fondo. 6EQ-J5. En la codificación utilizada por el telescopio, los números y letras indicaban la intensidad de la señal. Esta secuencia apuntaba a una señal de banda estrecha
extraordinariamente potente, que duró exactamente 72 segundos. El tiempo justo que le tomaba al telescopio pasar por delante de un punto en el cielo. La señal era 30 veces más fuerte que el ruido de fondo y poseía todas las características que los astrónomos esperarían de una fuente artificial de origen extraterrestre. Era de banda estrecha, lo que significa que se transmitía en una frecuencia muy específica, algo inusual en la mayoría de los fenómenos naturales. Más aún, esa frecuencia, 1420 MHz, es conocida como la línea del hidrógeno, la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro, el elemento más común del universo. Muchos científicos creen que una civilización inteligente intentaría establecer contacto justo en esta frecuencia, considerándola una línea directa o una frecuencia cósmica universal. Asombrado por el hallazgo, Heyman rodeó la secuencia anómala con un bolígrafo rojo y escribió en el margen la famosa palabra ¡Wow! Así fue como esta señal pasó a la historia. Parecía ser el momento que la humanidad había esperado durante siglos. El instante del primer contacto. Los científicos inmediatamente apuntaron Big Ear y otros telescopios alrededor del mundo hacia el mismo punto en el cielo, en la constelación de Sagitario, de donde había provenido la señal. Pero no escucharon nada. Silencio absoluto. Decenas, cientos de veces regresaron a esa región, pero la señal ¡wow! Jamás se repitió. Fue como un grito solitario en la noche cósmica que solo pudimos escuchar una vez. ¿Qué fue? A lo largo de las décadas se han propuesto múltiples hipótesis. Algunos sugirieron que pudo tratarse de un fenómeno natural poco común, como el reflejo de una señal terrestre en basura espacial, o quizás un caso inusual de lente gravitacional. Otros postularon versiones más exóticas, como que la señal provenía de una nave alienígena que pasaba cerca del sistema solar, y ahora está mucho más allá de nuestro alcance auditivo. Incluso hubo una teoría que implicaba a dos cometas, que al pasar por el campo de visión del telescopio, pudieron haber creado una nube de hidrógeno capaz de generar tal estallido. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha logrado explicar de manera completa y convincente todas las características de la señal ¡wow! Sigue siendo única. Es la candidata perfecta para ser una señal artificial, pero sin repetición, quedará para siempre como una intrigante anomalía, un fantasma en la máquina, un recordatorio de que el universo es un lugar mucho más extraño y misterioso de lo que podemos imaginar. Y es precisamente esta naturaleza escurridiza, esta imposibilidad de confirmar o refutar su origen, lo que la convierte en el ejemplo perfecto de lo que significa escuchar el cosmos. Oímos algo, pero no podemos entender qué es, y no tenemos la certeza de si lo escucharemos de nuevo. El misterio de la señal ¡wow! Impulsó fuertemente el desarrollo de los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI. La idea de buscar intencionadamente a otras inteligencias en el cosmos no es nueva, pero fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando esta noción dejó de ser ciencia ficción para convertirse en ciencia real. Uno de los pioneros de este movimiento fue el joven radioastrónomo Frank Drake. En 1960, él orquestó el primer experimento SETI de la historia, bautizado como Proyecto OSMA. Usando el radiotelescopio de 26 metros en Green Bank, Virginia Occidental, Drake lo apuntó hacia dos estrellas cercanas parecidas al Sol, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Escuchó en la famosa línea de hidrógeno, con la esperanza de captar una señal artificial y estructurada. El proyecto duró varios meses, pero lamentablemente no logró detectar nada más allá del ruido estático. Sin embargo, la relevancia del Proyecto OSMA no radicó en sus resultados, sino en el simple hecho de existir. Demostró que la búsqueda de civilizaciones extraterrestres era una tarea científica viable. Un año después, mientras se preparaba para una conferencia de SETI, Drake buscó sistematizar todos los factores que influyen en la probabilidad de encontrar vida inteligente. Así nació la famosa ecuación de Drake. Aunque parezca compleja,
En esencia, es una fórmula sencilla que calcula el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia con las que podríamos contactar. La ecuación considera 7 variables: la tasa de formación de estrellas en la galaxia, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, el número promedio de planetas habitables por sistema, la fracción de esos planetas donde la vida realmente se originó, la fracción de planetas con vida que desarrolló inteligencia, la fracción de civilizaciones que alcanzaron la tecnología para la comunicación interestelar y, por último, el parámetro más complejo y sombrío: el tiempo promedio de vida de dicha civilización. El problema de la ecuación de Drake es que solo conocemos con certeza el valor del primer parámetro. Todos los demás son, en gran medida, conjeturas basadas en nuestro conocimiento actual, que es bastante limitado. Dependiendo de los valores que se sustituyan, el resultado puede variar drásticamente, desde 1, es decir, solo nosotros, hasta millones de civilizaciones. Pero la ecuación en sí no es tanto una herramienta de cálculo exacto como una hoja de ruta filosófica. Nos obliga a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y los pasos que debe dar la vida para alcanzar un nivel tecnológico. Además de la escucha pasiva, la humanidad también ha intentado el contacto activo. El ejemplo más famoso es el mensaje de Arecibo, transmitido en 1974 mediante el gigantesco radiotelescopio en Puerto Rico. Se trató de un mensaje gráfico codificado en binario, que detallaba información sobre nuestro sistema de numeración decimal, elementos químicos clave, la estructura del ADN, la imagen de un ser humano, nuestro sistema solar y el propio telescopio de Arecibo. El mensaje fue dirigido al cúmulo globular de estrellas M13, a 25.000 años luz de distancia. Esto significa que si alguien estuviera allí, no recibiríamos una respuesta hasta dentro de 50.000 años. Por lo tanto, fue un gesto más bien simbólico, una demostración de nuestras capacidades tecnológicas y de nuestro deseo de darnos a conocer. Los programas SETI continúan hoy, cada vez más complejos y a gran escala. Escuchamos millones de sistemas estelares simultáneamente, analizando enormes conjuntos de datos con inteligencia artificial. Pero por ahora, hay silencio. Esta gran quietud del universo, conocida como la paradoja de Fermi, si hay tantas civilizaciones, ¿dónde están todas?, es uno de los principales motores de nuestra búsqueda, y al mismo tiempo nos obliga a reflexionar. Quizás no estamos buscando lo correcto, o no estamos buscando en el lugar adecuado, o, lo que es aún más intrigante, tal vez las señales existen, pero somos incapaces de reconocerlas debido a alguna extraña interferencia que no logramos comprender. La historia de la radioastronomía está repleta de momentos en los que los científicos creyeron estar al borde del mayor descubrimiento de la historia, solo para terminar encontrando algo totalmente distinto, aunque no por ello menos asombroso. Quizás el ejemplo más notorio de esto ocurrió en 1967 en la Universidad de Cambridge. Una joven estudiante de doctorado, llamada Jocelyn Bell Burnell, trabajaba en un proyecto dedicado al estudio de los cuásares, que son núcleos galácticos extremadamente distantes y brillantes. Para llevar a cabo su investigación, ella construyó, junto a su supervisor Anthony Hewish, un nuevo radiotelescopio que cubría un área comparable a la de 57 canchas de tenis. La tarea de Jocelyn era analizar kilómetros y kilómetros de cintas de papel con datos que la grabadora registraba diariamente. Era un trabajo minucioso y rutinario. Pero un día, mientras revisaba una nueva tanda de información, notó algo extraño. En medio del ruido caótico habitual, aparecía una señal muy corta y repetitiva, que parecía una mancha apenas visible en la cinta. Era demasiado rápida y demasiado regular para ser un cuásar. Aparecía con asombrosa precisión cada 1,33 segundos. Al principio, el equipo pensó que podría tratarse de interferencia de alguna fuente terrestre, quizás un encendido defectuoso de un coche o equipos eléctricos que funcionaban mal. Pero la verificación demostró que la fuente de la señal se movía por el cielo junto con las estrellas, lo que confirmaba su origen cósmico.
La señal era tan regular y parecía tan artificial que el equipo lo apodó en broma LGM1, acrónimo de Little Green Men, u Hombrecitos Verdes. Por un tiempo, consideraron seriamente la hipótesis de que podría ser un faro de una civilización extraterrestre. Anthony Hewish incluso se preocupó sobre cómo presentar esta noticia al mundo sin provocar pánico. Él entendía que, si realmente se trataba de vida inteligente, el hallazgo tendría consecuencias colosales. Jocelyn Bell continuó con su trabajo y pronto descubrió otras 3 señales similares provenientes de distintas partes de la galaxia. Quedó claro que era muy improbable que se tratara de 4 civilizaciones distintas, enviándonos señales simultáneamente. Lo más seguro era que se tratara de un nuevo y desconocido tipo de objeto astronómico. Y pronto se estableció la verdadera naturaleza de estos objetos. Eran púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente. Son los restos superdensos de estrellas masivas que explotaron como supernovas, con un diámetro de apenas unas pocas decenas de kilómetros. Poseen una masa que supera la de nuestro Sol. Estas estrellas tienen campos magnéticos increíblemente potentes que las fuerzan a emitir haces estrechos de radioemisión desde sus polos magnéticos. A medida que la estrella gira, estos haces barren el cielo, tal como el haz de un faro. Si la Tierra se encuentra en el camino de uno de estos haces, registramos un impulso corto y estrictamente periódico. El descubrimiento de los púlsares se convirtió en uno de los mayores logros de la astronomía del siglo XX. Confirmó la existencia de las estrellas de neutrones y nos proporcionó una herramienta única para estudiar estados extremos de la materia y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Por este descubrimiento, Anthony Hewish recibió el Premio Nobel de Física en 1974. Lamentablemente, Jocelyn Bell, quien fue la que realmente hizo el hallazgo, no fue incluida entre los galardonados, una decisión que sigue generando controversia en la comunidad científica. Pero la historia de los hombrecitos verdes se convirtió en una lección crucial para todos los cazadores de señales extraterrestres. Demostró que el universo es capaz de crear fenómenos que imitan con asombrosa precisión lo que consideramos una señal de inteligencia. La naturaleza resultó ser mucho más ingeniosa de lo que podíamos imaginar. Y esta lección nos obliga a ser extremadamente cautelosos cuando nos enfrentamos a una nueva anomalía. Antes de gritar «extraterrestres», debemos descartar todas las explicaciones naturales posibles, incluso las más exóticas. Y así, con la experiencia del pasado como arma, la radioastronomía moderna se ha topado con un enigma capaz de eclipsar tanto la famosa señal «wow» como el descubrimiento de los púlsares. Este misterio lleva el nombre de estallidos rápidos de radio, o FRB, por sus siglas en inglés. Su historia de descubrimiento, como tantas otras en esta disciplina, comenzó por pura casualidad. En el año 2007, el astrónomo Duncan Lorimer y su estudiante David Narkevich decidieron revisar datos archivados que el radiotelescopio australiano Parkes había recopilado en 2001. Buscaban nuevos púlsares, pero se encontraron con algo totalmente distinto. Se trataba de un único impulso de radio, extremadamente potente, que duró apenas unos pocos milisegundos, menos de lo que tarda un parpadeo. Sin embargo, en ese breve lapso liberó la misma cantidad de energía que nuestro Sol emite en varios días. El análisis de la señal reveló otra rareza. Estaba fuertemente dispersada. Esto significa que las ondas de alta frecuencia llegaron un poco antes que las de baja frecuencia. Este efecto se produce cuando las ondas de radio viajan a través del medio interestelar, lleno de electrones libres. Cuanto más lejos está la fuente, mayor es la dispersión. La dispersión de esta señal, que más tarde fue bautizada como el estallido de Lorimer, era tan inmensa que señalaba una fuente que residía mucho más allá de nuestra galaxia, a miles de millones de años luz de distancia. Era un fenómeno completamente nuevo e incomprensible. Durante varios años, el estallido de Lorimer siguió siendo un caso aislado. Muchos astrónomos se mostraron escépticos,
sugiriendo que podría haber sido un error raro del equipo o una interferencia terrestre mal interpretada. Sin embargo, en 2012, el telescopio Parkes registró varios eventos similares más. Quedó claro que los estallidos rápidos de radio eran un fenómeno astrofísico real. Desde entonces, gracias a telescopios nuevos y mucho más sensibles, como el canadiense CHIME, detectamos cientos, si no miles, de FRB cada año. Hemos aprendido más sobre ellos. Sabemos que provienen de todas las direcciones del cielo, confirmando su origen extragaláctico. Y sabemos que algunos se repiten, emitiendo impulsos desde el mismo punto en el cielo, mientras que otros brillan solo una vez y luego se apagan para siempre. En el año 2020, se produjo un avance crucial. Por primera vez, los astrónomos pudieron rastrear la fuente de un FRB dentro de nuestra propia galaxia. Resultó ser un magnetar, un tipo especial de estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente potente. Este descubrimiento se convirtió en una fuerte evidencia de que, al menos algunos FRB, son generados por magnetares. Es posible que potentes llamaradas en su superficie, una especie de terremotos estelares, provoquen estas colosales emisiones de radio. Sin embargo, el enigma está lejos de resolverse. El modelo del magnetar no puede explicar todas las propiedades observadas de los FRB. Por ejemplo, ¿por qué algunos de ellos se repiten con estricta periodicidad? Uno de los repetidores más conocidos, el FRB 121102, estalla durante 90 días y luego permanece en silencio durante 67 días, después de lo cual el ciclo se repite. Tal comportamiento es difícil de explicar basándose solo en la actividad de un magnetar solitario. Y por supuesto, cuando aparece un misterio de esta magnitud, entran en escena las hipótesis más audaces. Algunos científicos han sugerido que los FRB podrían no ser fenómenos naturales. ¿Podrían ser una tecnofirma? Por ejemplo, un subproducto de los motores superpoderosos de naves alienígenas que se mueven entre galaxias. O quizás son señales intencionadas, balizas energéticas establecidas por una civilización antigua para la navegación o la comunicación intergaláctica. Por ahora, esto es pura especulación. Pero la potencia y la brevedad de estas señales las hacen increíblemente intrigantes. Parecen desafiarnos, mostrándonos procesos físicos que aún no podemos comprender del todo. Y es precisamente en esta área gris entre lo conocido y lo desconocido, donde surge la idea de que podríamos estar presenciando no solo un cataclismo natural, sino algo que fue creado por alguien, y quizás incluso distorsionado por alguien. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, o para ser más precisos, del microondas en la cocina. Antes de que empecemos a construir teorías sobre faros galácticos o motores alienígenas, todo radioastrónomo debe enfrentarse a un problema mucho más mundano: la interferencia de radiofrecuencia, o RFI. Nuestro planeta es un lugar increíblemente ruidoso en el espectro de radio. Teléfonos móviles, rúteres Wi-Fi, satélites, estaciones de TV y radio, radares, incluso los electrodomésticos. Todo esto crea un potente fondo que puede ahogar fácilmente las débiles señales que vienen del espacio. Los radiotelescopios son instrumentos extremadamente sensibles, capaces de captar una señal miles de millones de veces más débil que la de tu móvil. Por eso son tan vulnerables a las interferencias terrestres. Normalmente, los observatorios se construyen en lugares remotos y poco poblados, en las llamadas zonas de quietud radioeléctrica, donde el uso de muchos dispositivos electrónicos está limitado por ley. Pero incluso esto no siempre es suficiente. La historia de la radioastronomía está llena de anécdotas donde señales cósmicas misteriosas resultaron ser cosas muy, muy terrestres. Pero quizás la historia más instructiva ocurrió en el famoso Observatorio Parkes, en Australia. A partir de 1998, el telescopio empezó a registrar unas extrañas señales de radio cortas, que se bautizaron como peritones. Se parecían a las ráfagas de radio rápidas,
Pero a diferencia de estas, no parecían provenir del espacio profundo, sino de algún lugar de la atmósfera terrestre. Aparecían de forma aleatoria y su naturaleza siguió siendo un misterio durante 17 años. Los científicos se devanaron los sesos, construyendo todo tipo de teorías, desde relámpagos en la atmósfera superior hasta fenómenos atmosféricos desconocidos. El enigma de los peritones fue una de las razones por las que la comunidad astronómica dudó tanto tiempo de la existencia de las ráfagas de radio rápidas, los famosos FRB. ¿Y si también resultaban ser una especie de interferencia local? El desenlace llegó en 2015 y fue a la vez ridículo y brillante. Un equipo de astrónomos instaló un nuevo receptor en el telescopio para monitorizar específicamente las interferencias. Y descubrieron algo clave. Los peritones solo aparecían en horario laboral, durante la pausa del almuerzo. Es más, el nuevo receptor captó los picos de frecuencia a 2.4 GHz, que es precisamente la frecuencia de operación de un horno microondas común. Tras investigar, los científicos descubrieron que la cocina del observatorio tenía 2 microondas viejos. Cuando alguien abría la puerta del microondas antes de que terminara completamente su ciclo y el magnetrón se apagara, se emitía un corto pulso de radio. Este pulso era captado por el ultrasensible telescopio. ¡Voilá! Los misteriosos peritones no eran más que astrónomos impacientes, calentando su comida. Esta historia es una ilustración perfecta de la navaja de Ockham en la ciencia. La explicación más simple es a menudo la correcta. Nos enseña la importancia de descartar absolutamente todas las posibles fuentes terrestres antes de anunciar un descubrimiento cósmico. Los observatorios modernos utilizan sofisticados algoritmos y sistemas de filtrado para eliminar la RFI. Comparan señales obtenidas de distintos telescopios, buscan correlaciones con satélites conocidos y analizan el tiempo de llegada de la señal. Pero aún con todo esto, siempre existe la posibilidad de que un nuevo tipo de interferencia terrestre desconocida pueda confundirse con algo mucho más grande. Y esto nos lleva a la pregunta central de nuestra conferencia de hoy. Hemos aprendido bastante bien a distinguir nuestro propio ruido terrestre del ruido cósmico natural. Pero, ¿qué pasa si existe un tercer tipo de señal? ¿Qué pasa si hay alguien más creando ruido? ¿Y si esa interferencia no es accidental, sino intencionada? Y es justo aquí donde nos adentramos en el terreno de las hipótesis más audaces, aquellas que aún no podemos demostrar. Ya hemos cubierto las anomalías naturales, como la famosa señal ¡wow! Hemos hablado de fenómenos naturales, pero extremos, como las ráfagas rápidas de radio. También hemos abordado el problema de las interferencias terrestres. Ahora, demos un paso más y preguntémonos, ¿qué pasaría si algunas o incluso todas estas anomalías fuesen parte de algo mucho más grande, algo no humano? ¿Qué ocurriría si alguien o algo estuviese interviniendo las señales de radio que recibimos? La primera versión de esta intervención, y quizás la más inofensiva, es la idea del Internet galáctico. Imaginemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, está poblada por una multitud de civilizaciones avanzadas. Si han existido durante un tiempo considerable, lo más probable es que hayan desarrollado un método para comunicarse a distancias interestelares. Podrían haber creado una red de comunicación que abarque toda la galaxia. En este modelo, las ráfagas rápidas de radio, FRB, no serían meros cataclismos naturales aleatorios, sino paquetes de datos transmitidos a través de esta red. Nosotros, como civilización joven y tecnológicamente subdesarrollada, interceptamos accidentalmente estos paquetes, pero somos incapaces de descifrarlos. Para nosotros, parecen ruidos sin sentido, como si intentáramos cargar una página web moderna usando un módem de los años 90. La periodicidad de algunas FRB repetitivas se explicaría porque nos encontramos en el camino de algún tipo de tráfico regular. Por ejemplo, entre dos grandes nodos de esta red. La fuente de la señal podría estar rotando, y solo interceptamos su haz en momentos específicos. Esta idea es, por supuesto,
altamente especulativa, pero explica con elegancia muchas de las rarezas de las FRB, su potencia, su brevedad y su origen extragaláctico, si asumimos que dicha red podría incluso ser intergaláctica. En este escenario, la intervención no está dirigida contra nosotros. Simplemente somos testigos accidentales de una conversación ajena, escuchando a escondidas en la puerta, pero sin entender el idioma. Vemos la luz de los vehículos que transitan por esta autopista de la información, pero no podemos leer sus matrículas. Esto hace que el universo se sienta menos solitario, pero también subraya nuestro profundo aislamiento tecnológico. Aún no hemos madurado lo suficiente para ser invitados a este club galáctico. Estamos al nivel de enviar señales de humo, mientras que otros ya están usando fibra óptica. Esta hipótesis también propone un nuevo enfoque para SETI. En lugar de buscar simples señales de saludo y con un propósito definido, quizás deberíamos buscar rastros de comunicaciones complejas, estructuradas, pero que no están dirigidas a nosotros. Esta es una tarea mucho más difícil, que requiere nuevas técnicas de análisis de datos. Debemos aprender a distinguir una señal con significado, pero ajena a nosotros, del puro caos natural. Tal vez la clave ya está en nuestros archivos de datos, pero simplemente no sabemos cómo encontrarla. Buscamos un simple hola y lo que nos están transmitiendo es la guerra y paz completa, en un idioma que desconocemos. Así, la primera explicación posible para estas anomalías no es una intervención hostil, sino simplemente el efecto secundario de civilizaciones que nos superan tanto que ni siquiera notan nuestra existencia. Sus gases de escape son para nosotros el mayor enigma de la astrofísica, y este es, probablemente, el más optimista de todos los escenarios especulativos. Profundicemos ahora en la segunda hipótesis de intervención, una idea mucho más compleja e intrigante. ¿Qué pasaría si las señales que detectamos no fueran enteramente artificiales, sino fenómenos naturales que han sido modificados? Imaginemos una civilización tan avanzada que sea capaz de manipular objetos astrofísicos. Para ellos, sería mucho más eficiente energéticamente no construir transmisores gigantes desde cero, sino utilizar las fuentes de energía poderosas que ya existen en el universo, como los púlsares o los magnetares. Bajo este modelo, una ráfaga de radio rápida, o FRB, podría ser iniciada por un proceso natural, por ejemplo, un terremoto estelar en un magnetar. Pero antes de que esa señal comience su viaje cósmico, atraviesa algún tipo de dispositivo tecnológico que la modula, es decir, que le imprime información. Esto es similar a cómo modulamos una onda de radio para transmitir música o voz. La onda portadora en sí puede ser simple, pero la información que transporta es compleja. Este enfoque ofrece una gran cantidad de ventajas. Primero, un ahorro energético colosal. La civilización no necesita generar una potencia equivalente a un sol. Simplemente, utiliza lo que ya está ahí. Segundo, para civilizaciones menos avanzadas, como la nuestra, esta señal parecería casi indistinguible de un fenómeno natural. Vemos un estallido potente, observamos sus características naturales, y la mayoría de los científicos concluye que es simplemente un magnetar. Solo un análisis extremadamente minucioso de su estructura fina, su polarización y sus cambios a nivel de microsegundos podría revelar el mensaje oculto. Este es el método ideal para la comunicación encubierta, o para crear un faro que solo atraiga la atención de aquellos que han alcanzado un determinado nivel de desarrollo tecnológico, y son capaces de leer entre líneas los fenómenos cósmicos. Esta idea conecta directamente con el debate interno en la comunidad SETI sobre cómo deberían ser las señales alienígenas. Hay dos campos principales, los defensores de los faros y los defensores de la escucha. Los defensores de los faros creen que una civilización avanzada que desea darse a conocer crearía una señal muy simple, obvia y fácil de detectar. Algo así como un «Hola, estamos aquí», cósmico. Sería una señal de banda estrecha, potente, quizás repetitiva,
que sería imposible confundir con un fenómeno natural. La famosa señal «wow», si se repitiera, sería el candidato ideal. Por otro lado, los partidarios de la escucha, o eavesdropping, sostienen que lo más probable es que detectemos no mensajes intencionales, sino fugas de sus comunicaciones internas, sistemas de radar o subproductos de sus tecnologías. Exactamente de la misma forma en que una civilización alienígena podría detectarnos a nosotros a través de la radiación de nuestras estaciones de televisión y nuestros radares militares. La hipótesis de la modificación de señales naturales ofrece una tercera vía, un camino intermedio. Puede ser un faro y una comunicación oculta al mismo tiempo. Un faro camuflado como un fenómeno natural. Para encontrarlo, no solo debemos escuchar, sino saber qué y dónde buscar. Es como hallar un mensaje secreto escrito con tinta invisible en la página de un libro común. No lo verás si no iluminas la página con una lámpara ultravioleta. En nuestro caso, esa lámpara ultravioleta son los nuevos métodos de análisis de datos y una comprensión profunda de la astrofísica. Si esta hipótesis es cierta, es posible que llevemos décadas recibiendo mensajes sin siquiera darnos cuenta. Se perderían en el flujo general de datos porque los catalogamos como ruido cósmico normal. Esto significa que la respuesta a la pregunta fundamental de la humanidad podría estar ya en nuestras manos, pero aún no hemos aprendido a leerla. Es una idea a la vez emocionante y ligeramente desalentadora. Nútate, Sir, ahora abordamos el escenario más inquietante y sombrío. ¿Qué pasaría si la interferencia en las señales cósmicas no fuera simplemente un efecto secundario de alguna actividad extraterrestre, ni un faro amistoso y oculto? ¿Y si esta interferencia es deliberada, hostil, o al menos, está motivada por el miedo? Aquí entramos en el terreno de la hipótesis del bosque oscuro, popularizada por el escritor chino de ciencia ficción Liu Cixin, aunque ya se debatía en círculos científicos antes de él. Esta hipótesis ofrece una respuesta aterradora a la paradoja de Fermi. ¿Por qué no encontramos rastros de otras civilizaciones? La respuesta es que el universo es un bosque oscuro. En este bosque, cada civilización es un cazador armado hasta los dientes que se mueve sigilosamente entre los árboles, procurando no emitir ni el más mínimo sonido. ¿Por qué? Porque hay otros cazadores ahí fuera. Si detectas otra forma de vida, no puedes estar seguro de sus intenciones. ¿Será amistosa? ¿Hostil? Es imposible saberlo con certeza. Cualquier contacto es un riesgo monumental. ¿Qué sucede si la otra civilización es tecnológicamente superior? En ese caso, te conviertes para ella en una amenaza potencial que debe eliminarse de forma preventiva, o simplemente en un recurso. Dado que las distancias interestelares hacen que la comunicación plena y la comprensión sean casi imposibles, la estrategia de supervivencia más segura es el silencio y la aniquilación de cualquier otra vida que descubras, antes de que ésta te descubra y te aniquile a ti. Descubrir, en este contexto, significa destruir. Por eso, todos guardan silencio. Cualquiera que revele su ubicación será aniquilado inmediatamente por el cazador más cercano y desarrollado. En este contexto, cualquier emisión al cosmos, cualquier mensaje como el de Arecibo, es un acto de locura, una condena de muerte que simplemente viaja hacia nosotros a la velocidad de la luz. Si la hipótesis del bosque oscuro es correcta, esto cambia por completo nuestra percepción de las anomalías radiales. La interferencia en las señales puede tener dos propósitos. El primero es el camuflaje. Una civilización avanzada puede distorsionar o destruir deliberadamente sus propias tecnofirmas, haciéndolas parecer ruido natural para no llamar la atención. Podrían usar tecnología compleja para que su planeta y su sistema estelar parezcan absolutamente inertes y sin interés en el espectro de radio. El segundo propósito, aún más siniestro, es la supresión activa de otros. Imaginemos un superdepredador en este bosque, una civilización que ha alcanzado un nivel de desarrollo tal que puede monitorear vastas regiones de la galaxia.
Si detecta el nacimiento de una civilización tecnológica joven que comienza a hacer ruido en el espectro de radio, como hemos hecho nosotros durante el último siglo, podría no destruirla físicamente, sino simplemente silenciar sus señales. Podrían crear potentes interferencias o distorsionarlas para evitar que otros cazadores noten a esta joven civilización. ¿Con qué fin? Tal vez para reservarla para sí mismos como un recurso futuro, o simplemente por el principio de mantener el silencio radial en su sector galáctico. En este escenario, los estallidos rápidos de radio podrían ser, por ejemplo, los disparos de algún francotirador, destinados a cegar o desinformar a los observadores. Las señales anómalas que no podemos explicar serían los ecos de esta guerra oculta, o la actividad de una policía cósmica que vela por el cumplimiento del silencio. Esta hipótesis es, sin duda, la más pesimista. Pinta una imagen del universo que no está simplemente vacío, sino lleno de miedo y amenaza ocultos. Convierte nuestra noble aspiración al contacto en un juego mortalmente peligroso, y nos obliga a reconsiderar el gran silencio del cosmos. Quizá no sea el silencio del vacío. Quizá sea el silencio contenido de quienes conocen las reglas del juego y temen romperlas. Tras abordar una perspectiva tan sombría como el bosque oscuro, volvamos a ideas más científicas y menos especulativas. Ideas que, sin embargo, no están exentas de cierta rareza. Una de ellas sugiere que podríamos estar presenciando la actividad de civilizaciones que no son de nuestro tipo, sino las denominadas civilizaciones de tipo segundo, o incluso de tipo Terres, según la escala de Kardashev. Recordemos que esta escala, propuesta por el astrofísico soviético Nikolai Kardashev en 1964, clasifica a las civilizaciones según la cantidad de energía que son capaces de consumir y utilizar. Una civilización de tipo prino es planetaria, capaz de usar toda la energía disponible en su planeta de origen. Por cierto, nosotros ni siquiera hemos alcanzado ese nivel. Se nos asigna un valor aproximado de 0,73 puntos. La civilización de tipo segundo es una civilización estelar que ha aprendido a controlar y utilizar toda la energía de su estrella. El ejemplo clásico de esta tecnología es la esfera de Dyson, una megaestructura hipotética que rodea por completo una estrella, capturando toda su radiación. Finalmente, la civilización de tipo 13 es galáctica, capaz de controlar la energía a escala de toda su galaxia. La actividad de estas megacivilizaciones debería ser detectable a grandes distancias, pero no necesariamente a través de simples mensajes de radio. Sus tecnofirmas serían mucho más masivas y extrañas. Por ejemplo, una esfera de Dyson construida alrededor de una estrella la haría invisible en el espectro óptico, pero a su vez, se convertiría en una potente fuente de radiación infrarroja, esencialmente el calor que la megaestructura disipa al espacio. Por lo tanto, uno de los métodos para buscar estas civilizaciones es encontrar estrellas con un exceso infrarrojo anómalamente alto. Y existen candidatos. El más famoso es la estrella de Tabby, o KISS 84628522, que muestra extrañas caídas de brillo no periódicas, difíciles de explicar por causas naturales. Pero ¿cómo se relaciona esto con las señales de radio y la interferencia? Una civilización de tipo segundo o tercere, que opera con energías a escala de estrellas y galaxias, podría estar generando efectos secundarios que percibiríamos como señales de radio anómalas. Imaginemos el proceso de ingeniería estelar, la alteración de las características de una estrella, el desplazamiento de cuerpos celestes o incluso la iniciación deliberada de explosiones de supernovas para obtener elementos específicos. Los procesos energéticos que acompañan estas actividades serían colosales. Pueden generar ráfagas de radiación en todos los espectros, incluido el radio. Para nosotros, estos picos de energía se verán como eventos incomprensibles, superpotentes y posiblemente recurrentes, que intentaremos explicar con nuestros modelos astrofísicos conocidos. Magnetares, colisiones de estrellas de neutrones, etc. Pero, en realidad,
Esto podría ser simplemente el ruido industrial de una civilización galáctica. En ese caso, la interferencia no está dirigida a nosotros de nuevo. Somos como hormigas que viven al pie de un rascacielos en construcción. Oímos el estruendo, sentimos la vibración del suelo, vemos los destellos de la soldadura, pero somos incapaces de comprender que todo esto forma parte de un proceso de construcción con un sentido. Para nosotros, son solo cataclismos aleatorios y aterradores. Esta hipótesis explica por qué no recibimos sencillas señales de saludo. Una civilización capaz de construir esferas de Dyson probablemente hace tiempo que migró a formas de comunicación mucho más avanzadas, quizás utilizando ondas gravitacionales o incluso fenómenos que nuestra física aún no ha descubierto. Para ellos, la comunicación por radio es como la pintura rupestre para nosotros. Por lo tanto, no intentarán contactarnos de forma tan primitiva. Todo lo que captamos son solo ecos débiles de su actividad grandiosa. La búsqueda de estas tecnofirmas es una de las direcciones más prometedoras del SETI moderno. Nos obliga a expandir nuestra imaginación y a buscar no solo pequeños hombres verdes, sino también rastros de ingenieros galácticos que están cambiando la faz del universo sin prestarnos la menor atención. Otra hipótesis para explicar la naturaleza peculiar de estas señales de radio nos adentra en el terreno de la física y la cosmología aún más fundamentales. Esta tiene que ver con las llamadas cuerdas cósmicas. Se trata de defectos topológicos unidimensionales e hipotéticos del espacio-tiempo, que podrían haberse formado en los primeros instantes tras el Big Bang. Imagínese que congela agua en una bandeja. Al congelarse, los cristales de hielo crecen desde distintos puntos. En los límites donde estos cristales se encuentran, pueden surgir defectos, como pequeñas grietas. Las cuerdas cósmicas, según la teoría, son algo similar, pero a escala del universo entero. Son reliquias de las transiciones de fase de ese universo primitivo. Si estas cuerdas existen, deben ser increíblemente delgadas, quizás más finas que un protón, pero poseen una masa y una tensión colosales. Podrían extenderse a lo largo de distancias gigantescas, incluso cruzando todo el universo observable. Se moverían en el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, y pueden formar bucles cerrados. ¿Qué las hace interesantes para nuestro tema? La interacción de estas cuerdas cósmicas con la materia y la radiación debería generar efectos únicos y observables. Por ejemplo, cuando una cuerda o un bucle de este tipo oscila o se cruza consigo mismo, puede emitir potentes ráfagas de ondas gravitacionales. Pero no solo eso. La teoría predice que en ciertas condiciones, como la formación de las llamadas cúspides, puntos de inflexión agudos en la cuerda, esta puede emitir haces de radiación electromagnética extremadamente potentes y enfocados, incluyendo el rango de radio. Algunos científicos han sugerido que las ráfagas rápidas de radio, FRB, podrían ser precisamente estos eventos. Una señal proveniente de una cúspide en una cuerda cósmica sería muy corta, extremadamente potente y originada a distancias cosmológicas, todo lo cual encaja perfectamente con las propiedades observadas de las FRB. Si la fuente es un bucle oscilante, las ráfagas podrían repetirse. Es más, esta hipótesis podría explicar otros enigmas. Por ejemplo, las cuerdas cósmicas deberían actuar como lentes gravitacionales, pero con propiedades muy específicas. Deberían crear imágenes dobles de cuásares o galaxias distantes sin que exista una masa de lente visible entre ellos. Y, al parecer, este tipo de pares de objetos gemelos realmente se están observando. En el contexto de la interferencia, las cuerdas cósmicas son un ejemplo perfecto de un fenómeno natural que imita con asombrosa precisión una señal artificial. Si detectáramos una serie de ráfagas potentes e idealmente periódicas provenientes de un bucle oscilante de una cuerda cósmica, con una alta probabilidad, las tomaríamos por el trabajo de un faro alienígena. Esto nos trae de vuelta a la lección que nos dejó el descubrimiento de los púlsares. El universo es capaz de trucos que pueden engañar
hasta a los observadores más experimentados. Buscamos inteligencia, y en su lugar encontramos una nueva física fundamental. Esto, por supuesto, es igual de fascinante, pero es una historia completamente diferente. Además, existe una versión más exótica de esta hipótesis. ¿Qué pasaría si una civilización avanzada de tipo tercera no solo aprendiera a observar, sino también a manipular estas cuerdas cósmicas? Podrían usarlas como si fueran cuerdas gigantes de un arpa cósmica, haciéndolas oscilar a la frecuencia deseada para crear señales que se transmitieran a través de todo el universo. Sería el transmisor ideal, creado a partir del propio tejido del espacio-tiempo. En este caso, volvemos a la idea de la modificación de fenómenos naturales, o en este caso, reliquias primordiales. Vemos el estallido de una cuerda cósmica, pero no sabemos si fue causado por procesos naturales o por alguien que simplemente tiró de esa cuerda. Por ahora, la existencia de las cuerdas cósmicas es una predicción puramente teórica que aún carece de confirmación observacional fiable. Pero su búsqueda continúa, y si se descubren, esto no solo será una revolución en la física, sino que también añadirá un giro nuevo y totalmente inesperado a nuestra historia sobre las misteriosas señales de las profundidades del cosmos. Dejemos a un lado por un momento la física más exótica y centrémonos de nuevo en las propias señales. ¿Qué características debe poseer una señal para que podamos afirmar con certeza, sí, esto es artificial? Los científicos del Instituto SETI y de otras organizaciones han desarrollado una lista completa de criterios. Uno de los más cruciales es el ancho de banda de la señal. Las fuentes astrofísicas naturales suelen emitir en un rango de frecuencias muy amplio, como el ruido de una cascada que contiene todos los tonos. Un transmisor artificial, diseñado para comunicarse, utilizará una banda de frecuencias muy estrecha para concentrar toda su energía en un pequeño segmento del espectro y hacer que la señal destaque al máximo sobre el ruido de fondo. Es como el sonido de una flauta en medio de una cascada, fácil de aislar. La famosa señal wow, por ejemplo, poseía precisamente esta característica. Era extraordinariamente estrecha, lo que la hizo tan fascinante. El segundo criterio fundamental es la presencia de modulación. Las señales naturales suelen ser caóticas o tienen una periodicidad simple, como la de los púlsares. Una señal artificial que transporta información debe estar modulada, es decir, sus características, amplitud, frecuencia o fase, deben variar con el tiempo siguiendo alguna ley compleja y no aleatoria. Descifrar esa modulación es la siguiente tarea, pero primero hay que detectarla. Buscamos complejidad y orden en lo que de otra forma sería caos. El tercer indicio es el desplazamiento Doppler. Dado que la fuente de la señal probablemente estará en un planeta que gira alrededor de su estrella, deberíamos observar un cambio periódico en la frecuencia de la señal. Cuando el planeta se mueva hacia nosotros, la frecuencia aumentará ligeramente. Cuando se aleje, disminuirá. Este efecto, la deriva Doppler, generaría una curva compleja que reflejaría tanto la rotación del planeta sobre su eje como su órbita alrededor de la estrella. La detección de una deriva Doppler tan compleja sería una prueba muy sólida de que la fuente se encuentra en un planeta. El cuarto criterio es la polarización de la señal. Las ondas electromagnéticas pueden estar polarizadas, lo que significa que sus oscilaciones pueden ocurrir en un plano definido. Muchas fuentes naturales, como los púlsares, emiten luz fuertemente polarizada. Una señal artificial, en cambio, podría presentar un tipo de polarización muy específico y complejo, como la polarización circular pura, algo que rara vez se observa en la naturaleza. Ahora, armados con estos criterios, volvamos a nuestra pregunta principal. ¿Cómo podría manifestarse la interferencia o las modificaciones en estas características? Imaginemos que recibimos una señal casi perfecta. Es de banda estrecha y tiene una modulación compleja. Pero hay algo extraño. Por ejemplo, su desplazamiento Doppler no corresponde al movimiento de ningún planeta conocido.
o su polarización cambia caóticamente, como si alguien intentara ensuciarla. O, lo que es aún más interesante, recibimos dos señales simultáneamente desde el mismo punto. Una de ellas parece una fuente natural típica, un púlsar, por ejemplo, y la segunda es una señal superpuesta, débil, compleja y modulada. Esto podría ser un indicio directo de esa hipótesis de la modificación de fuentes naturales de la que hablamos. Alguien está utilizando un púlsar como onda portadora para su transmisión. O a la inversa, imaginemos que detectamos una señal artificial perfecta, pero que desaparece periódicamente. No solo se desvanece, sino que parece que algo la bloquea o la interfiere. Esto podría ser una señal de la actividad de ese superdepredador, de la hipótesis del bosque oscuro, que intenta ocultar esta señal de otros observadores. La búsqueda de estas sutiles anomalías e inconsistencias es la vanguardia del SETI moderno. Los científicos ya no buscan simplemente una señal. Buscan una señal dentro de una señal que intenta no ser una señal, o una señal a la que alguien está interfiriendo. Para ello, se utilizan potentes superordenadores y algoritmos de aprendizaje automático, capaces de cribar petabytes de datos en busca de estas rarezas apenas perceptibles. Esto ya no es solo escuchar el cosmos, esto es una auténtica criminalística cósmica, donde a través de las pistas más diminutas intentamos reconstruir la escena y comprender quién es el autor del mensaje y quién es el misterioso editor. Analicemos otro aspecto de este problema que a menudo pasamos por alto. Siempre hablamos de señales de radio. ¿Pero por qué el radio? Sencillamente porque las ondas de radio atraviesan fácilmente el polvo y el gas interestelar, a diferencia de la luz visible. Además, generarlas no exige tecnologías ultra exóticas. Nosotros mismos dominamos la radiocomunicación hace más de 100 años. Y es lógico suponer que otras civilizaciones empezarían por ahí. Pero, ¿qué ocurre si una civilización avanzada ya abandonó el radio en favor de métodos de comunicación superiores? Esto se conoce como la hipótesis de la tecnología obsoleta. Quizás estamos buscando en el lugar equivocado, o buscando lo incorrecto, porque estamos juzgando el universo con nuestra propia vara. Es como si intentáramos encontrar rastros de una civilización moderna, buscando el humo de hogueras en el cielo. Sí, en su momento fue el principal método de comunicación a distancia, pero hoy está irremediablemente obsoleto. ¿Qué alternativas existen al radio? Lo primero que viene a la mente es la óptica, es decir, los láseres. Un rayo láser puede ser enfocado con gran precisión hacia un sistema estelar específico. Esta señal sería muy eficiente energéticamente y muy difícil de interceptar si no estás justo en su trayectoria. De hecho, ya existen programas SETI ópticos. Estos buscan destellos de luz muy cortos y monocromáticos que podrían ser pulsos láser. Por ahora, sin resultados, pero la búsqueda continúa. Una segunda alternativa, más exótica, son los neutrinos. Estas partículas elementales casi no interactúan con la materia. Pueden atravesar una estrella entera sin inmutarse. Esto los convierte en un portador de información ideal e imposible de bloquear. El problema es que los neutrinos son igual de difíciles de detectar. Tenemos detectores subterráneos gigantes, pero apenas capturan neutrinos de nuestro propio Sol. Detectar un haz dirigido de neutrinos proveniente de una civilización alienígena es una tarea al límite de nuestras capacidades actuales. La tercera posibilidad son las ondas gravitacionales, las ondulaciones en la propia fábrica del espacio-tiempo. Con el advenimiento de observatorios como LIGO y Virgo, hemos adquirido una forma completamente nueva de estudiar el universo. Una civilización avanzada podría haber aprendido a generar y modular ondas gravitacionales, creando un canal de comunicación disponible en todo el universo. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra búsqueda de señales de radio? Es muy simple. Si una civilización utiliza, por ejemplo, ondas gravitacionales para sus comunicaciones principales, el rango de radio podría convertirse en una especie de vertedero o subproducto. Los procesos masivos que generan ondas gravitacionales,
como la manipulación de agujeros negros o estrellas de neutrones, podrían generar simultáneamente estallidos colosales de radio. En este escenario, las ráfagas de radio rápidas no son una señal ni ruido industrial, sino simplemente el escape de un motor o transmisor de ondas gravitacionales. Esto explicaría su tremenda potencia y su aparente falta de sentido. Es más, si en un punto del espacio se lleva a cabo una actividad compleja que involucra múltiples tecnologías, podríamos observar un patrón muy extraño. Por ejemplo, ver un potente pulso de radio, y poco después, un estallido de ondas gravitacionales del mismo punto, seguido de un destello de neutrinos, un evento multicanal. Así sería casi imposible de explicar mediante modelos astrofísicos estándar. Sería una clara indicación de que allí está sucediendo algo artificial. Y aquí, la idea de una interferencia adquiere un nuevo sentido. Tal vez nadie está interfiriendo intencionalmente con nuestras señales de radio. Simplemente, estamos observando solo un canal, el más primitivo y sucio, de un espectro completo de comunicaciones. Estamos escuchando el estruendo y el chirrido en el sitio de una construcción, pero no vemos los planos ni oímos las conversaciones de los arquitectos por radio. Esto significa que, para una búsqueda exitosa, debemos desarrollar la astronomía multimensajero y buscar correlaciones entre señales en diferentes rangos, desde las ondas de radio hasta las ondas gravitacionales. Solo así podremos obtener la imagen completa y distinguir lo realmente anómalo de lo simplemente incomprensible. Hasta ahora, cuando hablamos de intervención, siempre hemos asumido que ocurre allá afuera, en el espacio profundo, y que nosotros, aquí en la Tierra, somos meros observadores pasivos. Pero ¿qué pasa si la realidad es más compleja? ¿Y si alguien, o algo, estuviera interfiriendo en el espacio no a millones de años luz, sino justo aquí, en nuestro sistema solar, o incluso en las inmediaciones de la Tierra? Esta idea se conoce como la hipótesis de la sonda extraterrestre, o del centinela. Según esta teoría, una civilización extraterrestre avanzada, en lugar de enviar lentas y costosas expediciones tripuladas, podría haber dispersado por la galaxia millones de pequeñas sondas autónomas y autorreplicantes. Estas sondas, conocidas como sondas de von Neumann, viajarían de un sistema estelar a otro, utilizando recursos locales para construir réplicas de sí mismas, que a su vez continuarían el viaje. De esta forma, en unos pocos millones de años, un lapso insignificante a escala galáctica, se podría explorar prácticamente toda la Vía Láctea. Si tal civilización existe, es muy probable que una o varias de estas sondas hayan llegado hace mucho tiempo a nuestro sistema solar y ahora se encuentren en modo de vigilancia. Podrían estar ocultas en el cinturón de asteroides, en alguna luna de los gigantes gaseosos o incluso orbitando la Tierra. Su misión sería monitorear el desarrollo de la vida y la tecnología en nuestro planeta y quizás enviar informes a su hogar. Una sonda de este tipo, lo más seguro, intentaría pasar desapercibida, pero su actividad podría tener efectos secundarios que seríamos capaces de registrar. Por ejemplo, para comunicarse con la base o con otras sondas, necesitaría utilizar algún tipo de transmisor. Esa señal podría ser muy débil, altamente direccional y demasiado compleja para que la reconozcamos. Pero, ¿qué ocurre si la sonda no solo observa, sino que también interviene activamente? Podría estar intentando editar la información que recibimos del cosmos. ¿Con qué fin? Tal vez por motivos de cuarentena galáctica. Podría bloquear o distorsionar cualquier señal proveniente de otras civilizaciones, para que no sepamos de su existencia. El propósito de dicha cuarentena sería permitir que nuestra civilización evolucione por sí misma, sin una influencia externa que podría ser catastrófica. O por el contrario, su objetivo podría ser ocultar nuestra propia existencia a otras civilizaciones más peligrosas, como se plantea en el escenario del bosque oscuro. La sonda Centinela actuaría entonces como un padre protector, aunque estricto, que nos resguarda de los peligros del vasto universo. En este caso,
Cuando apuntamos nuestros radiotelescopios al cielo, en realidad no estamos viendo la imagen limpia, sino una versión filtrada y editada. Algunas señales simplemente no llegan, otras podrían estar distorsionadas. E incluso, algunas señales anómalas podrían haber sido creadas por la propia sonda para distraer nuestra atención o guiar nuestro desarrollo en una dirección específica. Esta es, por supuesto, una teoría altamente conspirativa y carece de pruebas directas. Si bien la búsqueda de estos artefactos en el sistema solar está en marcha, hasta ahora no ha tenido éxito. Sin embargo, esta hipótesis nos obliga a cuestionar la suposición fundamental que subyace en toda la radioastronomía. Asumimos que el espacio entre nosotros y las estrellas distantes está vacío y es totalmente transparente. ¿Y si no fuera así? ¿Qué pasaría si justo delante de nuestra ventana al universo hubiera una cortina invisible que distorsiona la vista? Esto traslada el problema de la intervención de las distancias cosmológicas directamente a nuestra puerta, volviéndolo aún más complejo y desconcertante. No podemos estar seguros de que lo que vemos es lo que realmente existe. Y esta es, quizá, la forma de intervención más profunda y perturbadora que podemos imaginar. Regresemos a un terreno más firme para concentrarnos en los datos reales y observables. En los últimos años, gracias a la aparición de telescopios de nueva generación ultrasensibles, hemos comenzado a recopilar un volumen de información sin precedentes sobre el radiouniverso. Y precisamente esta información nos plantea misterios que encajan a la perfección con el hilo conductor de nuestra conversación sobre la posible intervención. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la detección de los llamados círculos anómalos de radio, o CAR. Son estructuras anulares gigantescas, casi perfectas, visibles únicamente en la radiofrecuencia, con diámetros que alcanzan el 1.000.000 de años luz. Solo se detectan en ondas de radio y carecen de un análogo visible en los rangos óptico, infrarrojo o de rayos X. Hasta la fecha, solo se han encontrado unos pocos de estos objetos, y su naturaleza es un misterio total. Las teorías actuales van desde ondas de choque provocadas por la fusión de agujeros negros supermasivos, hasta consecuencias de procesos exóticos en el medio intergaláctico. Sin embargo, ninguna de ellas logra explicar su geometría casi perfecta, ni la ausencia de un objeto central visible que pudiera haberlos generado. Por supuesto, esto nos lleva a hipótesis mucho más audaces. ¿Podrían ser artefactos de algún tipo de megaingeniería? Quizás el rastro de un portal gigantesco, o el efecto secundario de un motor que utiliza física exótica. Su geometría impecable nos hace pensar en un origen artificial, aunque, como sabemos por la historia de los púlsares, la naturaleza también tiene una predilección por las formas geométricas. Otra gran incógnita son las llamadas ráfagas de radio rápidas repetitivas con periodicidad larga. Ya habíamos mencionado una de ellas, pero ahora se conocen varias. Estas demuestran ciclos de actividad y silencio que se extienden durante cientos de días. Este comportamiento es muy difícil de explicar con un objeto solitario, como un magnetar. Una de las soluciones propuestas es que la fuente del FRB se encuentra en un sistema binario, por ejemplo, con una estrella masiva o un agujero negro. En ese caso, la periodicidad podría deberse al movimiento orbital. La señal nos llegaría solo cuando la fuente sale de detrás de su compañera o atraviesa una región específica del espacio. Pero, ¿y si esta periodicidad no estuviera ligada al movimiento orbital? ¿Y si fuera un patrón de trabajo artificial? Podría ser una baliza que se enciende siguiendo un horario preestablecido para ahorrar energía. O tal vez, un sistema de defensa planetaria que escanea el cielo periódicamente con potentes impulsos de radar. Y aquí surge de nuevo la idea de la intervención. Si esto es un radar, aunque no esté dirigido a nosotros, su funcionamiento podría causar interferencias o distorsiones para otras señales más débiles que pasan por esa región del espacio. Podríamos ver cómo un cuásar distante parpadea o cambia sus características porque su luz atraviesa el potente haz de ese radar alienígena. Detectar esta correlación
un FRB periódico y una distorsión simultánea de fuentes de fondo. Sería una prueba prácticamente irrefutable de la existencia de tecnologías extraterrestres. Aunque por ahora no existen tales observaciones, esta es una de las direcciones en las que los investigadores modernos trabajan activamente. Ya no se limitan a catalogar anomalías. Están buscando activamente las conexiones, tratando de averiguar si todos estos círculos extraños, ráfagas periódicas y señales aisladas son misterios separados, o si todos forman parte de un gigantesco puzzle incomprensible, que representa la actividad de una inteligencia tan diferente a la nuestra, que aún no podemos imaginar sus motivos y objetivos. Abordemos otro aspecto fundamental ligado a la psicología y la filosofía de nuestra búsqueda, el llamado principio antrópico, o, dicho de forma más sencilla, nuestra tendencia innata a buscar aquello que se asemeja a nosotros. Cuando buscamos inteligencia extraterrestre, en el fondo, estamos buscando un reflejo de nosotros mismos. Buscamos señales basadas en carbono, provenientes de planetas similares a la Tierra, que orbitan estrellas parecidas al Sol. Buscamos comunicación que utilice la matemática y la física tal como las comprendemos. En esencia, buscamos hombrecillos, aunque sean verdes. Pero, ¿y si la inteligencia en el universo pudiera adoptar formas totalmente distintas? ¿Qué pasaría si existiera una conciencia basada en el silicio, habitando planetas abrasadores, o una inteligencia gaseosa flotando en las atmósferas de los gigantes gaseosos? O incluso, una mente de plasma que reside en la corona de las estrellas. Y yendo un paso más allá, ¿qué ocurre si existe una inteligencia que no está ligada a la materia tal como la concebimos? Por ejemplo, una mente que fuera una compleja red computacional, operando mediante efectos cuánticos en el gas interestelar. O una inteligencia que fuese la conciencia colectiva de todo un cúmulo estelar. Las tecnofirmas de estas civilizaciones diferirían radicalmente de todo lo que buscamos. No nos enviarían simples mensajes de radio. Su comunicación y su actividad podrían estar incrustadas en la propia estructura de los fenómenos astrofísicos. Por ejemplo, una mente colectiva de una nebulosa podría modular su emisión, creando patrones fractales complejos en el espectro de radio que nosotros confundiríamos con turbulencia natural. O una civilización que habita dentro de una estrella podría alterar sus pulsaciones, codificando información, mientras que nosotros lo veríamos simplemente como un extraño tipo de estrella variable. Boniato. En este contexto, la interferencia no es alguien que se entromete en las señales. Es alguien que es la señal. Sus pensamientos, su vida, su cultura, todo se manifiesta como una anomalía en los procesos físicos que observamos. Intentamos separar la señal del ruido, cuando en realidad la señal es el ruido. Buscamos una aguja en un pajar y el pajar entero es la aguja. Esto le da un vuelco completo a nuestro enfoque de SETI. En lugar de filtrar los datos y descartar todo lo que parezca ruido natural, quizás, por el contrario, debamos escudriñar ese ruido, buscando una complejidad oculta, patrones no aleatorios, signos de organización que trasciendan la física que conocemos. Es una tarea de una complejidad asombrosa. Es como intentar descifrar una conversación coherente en el murmullo de la lluvia o el zumbido del viento. Nuestro cerebro no está diseñado para esto. Pero tal vez la inteligencia artificial pueda echarnos una mano. Las redes neuronales, entrenadas con vastos conjuntos de datos astronómicos, podrían aprender a discernir esas sutiles correlaciones no lineales que escapan al ojo humano. Quizás un día, una IA de este tipo analice el espectro de algún cuásar y emita un veredicto. Probabilidad de modulación artificial, 99%. Y entonces comprenderemos que todo este tiempo estuvimos mirando directamente a nuestro interlocutor, pero no lo reconocimos porque esperábamos ver un rostro, y lo que vimos fue una tormenta. Esta idea de una inteligencia no humana también nos ofrece una nueva explicación para el gran silencio. Quizás el universo no está en silencio.
Quizás está gritando en miles de idiomas diferentes, pero somos sordos a todos, excepto a uno, el nuestro. Y mientras no aprendamos a sintonizar nuestro receptor con otras formas de existencia y conciencia, seguiremos sentados en nuestra pequeña habitación, quejándonos del silencio, mientras que justo afuera retumba un carnaval. Después de revisar multitud de teorías, desde las puramente científicas hasta las francamente fantásticas, la pregunta inevitable es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los pasos prácticos que está dando la ciencia para desentrañar el misterio de las señales de radio anómalas y las posibles interferencias? El futuro de la radioastronomía y del programa SETI está ligado a varias líneas de acción fundamentales. La primera línea es la construcción de telescopios aún más grandes y sensibles. El proyecto Square Kilometre Array, o SK, el radiotelescopio de kilómetro cuadrado, es quizás el proyecto científico más ambicioso de la historia humana. Será un radiotelescopio gigantesco, formado por miles de antenas repartidas entre Australia y Sudáfrica, con una superficie total de captación cercana a 1 kilómetro cuadrado. Cuando esté plenamente operativo, al final de esta década, será 50 veces más sensible y podrá escanear el cielo 10.000 veces más rápido que cualquier radiotelescopio actual. El SK será capaz de detectar señales extremadamente débiles, como la radiación de un radar de aeropuerto, en un planeta que orbite una estrella a decenas de años luz. Podrá cartografiar la distribución de cientos de millones de galaxias. Pondrá a prueba la relatividad general en condiciones extremas y, por supuesto, será la herramienta ideal para buscar tecnofirmas y estudiar anomalías como las ráfagas rápidas de radio, FRBs. Con su ayuda, no solo detectaremos las FRBs, sino que podremos estudiar en detalle su estructura, polarización y entorno, lo que quizás finalmente nos permita comprender su naturaleza. La segunda línea es el desarrollo de la inteligencia artificial y los métodos de aprendizaje automático para el análisis de datos. Los volúmenes de información que generan los telescopios modernos son tan inmensos que resulta físicamente imposible que un humano los procese. Los algoritmos de IA pueden cribar este flujo de datos en tiempo real, identificando anomalías y posibles señales candidatas que luego serán verificadas por humanos. Más aún, la IA puede ser entrenada para buscar no solo aquello que esperamos encontrar, sino también las incógnitas desconocidas, es decir, señales que no encajan en ninguna de las categorías existentes. Esto podría ser la clave para la detección de esas mismas formas de inteligencia no humana de las que hemos estado hablando. La tercera es la de las observaciones coordinadas y multicanal. Cuando un telescopio detecta una anomalía, la información se envía inmediatamente a todo el mundo. Y docenas de otros instrumentos, radiotelescopios, telescopios ópticos, observatorios de rayos X y gamma, detectores de ondas gravitacionales, apuntan simultáneamente a ese mismo punto. Esto permite obtener la imagen más completa posible del evento y comprobar si tiene análogos en otros rangos del espectro. Este enfoque ya ha dado sus frutos, como cuando se logró vincular la fusión de dos estrellas de neutrones, detectada por ondas gravitacionales, con un breve estallido de rayos gamma. En el futuro, esta coordinación será aún más estrecha y rápida. La cuarta línea, y no menos crucial, es el trabajo teórico. Los científicos continúan desarrollando nuevos modelos sobre cómo podrían ser las tecnofirmas, qué efectos secundarios podría tener la actividad de civilizaciones altamente desarrolladas, y qué nuevos fenómenos naturales, aún desconocidos para nosotros, podrían imitar las señales artificiales. Este trabajo ayuda a los observadores a definir con exactitud qué es lo que deben buscar. Así que, aunque nos encontremos en un punto muerto en muchos aspectos, el trabajo no cesa. Estamos construyendo nuevos oídos más potentes, creando cerebros más inteligentes para analizar lo que escuchamos y expandiendo nuestra imaginación para estar listos ante cualquier escenario, por increíble que parezca. El misterio de la interferencia en las señales cósmicas
no es solo un enigma científico, es un desafío a nuestra inteligencia, a nuestra curiosidad y a nuestro lugar en el universo. Y la humanidad ha aceptado ese desafío. Imaginemos por un instante que el escenario más improbable resulta ser cierto. Mañana por la mañana, los periódicos salen con titulares como «Confirmado». Las anomalías en las señales de radio son el resultado de la actividad de una inteligencia extraterrestre. ¿Qué implicaría esto para nosotros? ¿Cuáles serían las consecuencias de semejante descubrimiento? Esta pregunta se explora dentro del marco de lo que se conoce como el protocolo post-contacto. En realidad, no existe un protocolo único y legalmente vinculante, sino una serie de recomendaciones y acuerdos desarrollados por la comunidad científica, en particular, por la Academia Internacional de Astronáutica. El primer paso sería la verificación y la doble comprobación de los datos. Cualquier declaración sobre la detección de vida inteligente debe ser confirmada por investigadores independientes utilizando distintos instrumentos. Esto es crucial para descartar cualquier posibilidad de error, engaño o mala interpretación. La historia de los peritones y el horno microondas nos enseñó a ser extremadamente cautelosos. Si la señal se confirma, el siguiente paso es la notificación. Primero, a la comunidad científica, luego, a los gobiernos del mundo, y finalmente, al público en general a través de las Naciones Unidas. La idea es evitar el pánico y la propagación de rumores, proporcionando la información de manera centralizada y transparente. Pero la pregunta más compleja y polémica es la respuesta. ¿Debemos contestar? Y si lo hacemos, ¿qué deberíamos decir? Las opiniones en este punto difieren drásticamente. Algunos, como el difunto Stephen Hawking, advirtieron que cualquier respuesta sería una temeridad. Desconocemos las intenciones de la otra civilización. Si son capaces de detectar nuestra débil señal de respuesta, lo más probable es que nos superen ampliamente a nivel tecnológico. Un encuentro con una civilización así podría terminar para nosotros de la misma manera que el encuentro de los nativos americanos con Colón, en una catástrofe. En este sentido, la hipótesis del bosque oscuro aboga por la máxima cautela y el silencio. Otros argumentan que, si ya nos han descubierto, esconderse es inútil. Al contrario, el silencio podría interpretarse como hostilidad o cobardía. En ese caso, sería mejor enviar una respuesta que demuestre nuestra inteligencia, nuestro carácter pacífico y nuestra disposición al diálogo. Pero, ¿quién decidirá qué enviar exactamente? ¿Qué nación, qué organización hablará en nombre de toda la humanidad? Deberíamos enviar nuestros conocimientos científicos, nuestras obras de arte, nuestra historia. Pero nuestra historia está plagada de guerras y violencia. ¿No espantará esto a nuestros interlocutores? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Afectan a los aspectos más profundos de nuestra política, cultura, religión y filosofía. El descubrimiento de una inteligencia extraterrestre probablemente provocará no solo una revolución científica, sino también cultural. Podría unir a la humanidad frente a el otro. O por el contrario, podría llevar a nuevos conflictos, ya que diferentes países o grupos intentarían monopolizar el contacto y acceder a la tecnología alienígena. Las consecuencias podrían ser incluso más sutiles. ¿Qué pasaría si no recibiéramos solo una señal de saludo, sino una enciclopedia completa que contenga las respuestas a todas nuestras preguntas científicas? ¿Acabaría esto con nuestra propia curiosidad? ¿Qué ocurriría si descubriéramos la existencia de civilizaciones que viven millones de años? ¿Cómo afectaría esto a nuestras religiones y a nuestra concepción del sentido de la vida? Por ahora, todas estas son solo preguntas hipotéticas. Pero es esencial que reflexionemos sobre ellas desde este momento, porque si algún día se confirma que alguien está interviniendo en el espacio, es posible que no tengamos tiempo para largos debates. Y la forma en que reaccionemos ante este que sería el mayor descubrimiento de nuestra historia, definirá no solo nuestro destino, sino, quizás, el destino de toda la vida inteligente en esta parte de la galaxia. Hemos hablado mucho sobre cómo nosotros los buscamos a ellos,
Pero demos un giro a la perspectiva. ¿Cómo podrían ellos encontrarnos? ¿Qué huellas dejamos en el universo que podrían delatarnos? Nuestro planeta ha estado haciendo ruido en el espectro radioeléctrico durante casi un siglo. Las primeras transmisiones de radio potentes, como la emisión de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, ya han abandonado nuestro sistema solar y viajan por el espacio interestelar. Hoy se encuentran a unos 90 años luz de distancia. Esto significa que existe una burbuja alrededor de la Tierra, con un radio de 90 años luz, dentro de la cual cualquier civilización mínimamente avanzada podría haber captado nuestras viejas emisiones de radio y televisión. Esta burbuja se expande constantemente a la velocidad de la luz. Dentro de ella hay miles de sistemas estelares. Así que, tal vez, alguien ya esté sintonizando nuestros viejos sitcoms y noticieros de la Guerra Fría. Sin embargo, nuestras señales cotidianas son muy débiles y se atenúan rápidamente con la distancia. Mucho más notables son nuestros radares militares, especialmente los de los sistemas de alerta temprana de misiles balísticos. Estos emiten pulsos dirigidos extremadamente potentes que pueden ser detectados a distancias mucho mayores. Para un observador externo, la Tierra podría parecer una fuente de radioemisión débil, pero que pulsa de manera constante. Pero esta no es nuestra única pista. Gracias al avance de la astronomía, hemos aprendido a estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Cuando un planeta transita por delante de su estrella, su atmósfera absorbe parte de esa luz, y por el espectro de esa absorción, podemos deducir su composición química. Nosotros buscamos rastros de oxígeno, metano o vapor de agua, las llamadas biofirmas, que podrían indicar la presencia de vida. Pomatare. Del mismo modo, otra civilización podría estar estudiando la atmósfera de nuestra Tierra, y verían no solo biofirmas, sino también tecnofirmas. Por ejemplo, la presencia de clorofluorocarbonos, CFC, en nuestra atmósfera. Esos compuestos artificiales que usamos en refrigeradores y aerosoles. Estos gases no existen en la naturaleza, y su detección sería una prueba directa de la existencia de una civilización industrial. Nos delatamos no solo por lo que transmitimos, sino también por aquello que respiramos. Volvamos ahora a la idea de la intervención. Si alguien nos está observando, está viendo nuestro desarrollo, está viendo cómo hemos pasado de las primeras emisiones de radio al estudio de las atmósferas de exoplanetas, y puede decidir que nos estamos acercando a cierto umbral tecnológico, tras el cual nos volveremos más visibles y quizás peligrosos en la galaxia. Esto podría ser un desencadenante para la intervención. Podrían intentar silenciar nuestras señales para que otros no nos detecten. O por el contrario, podrían enviarnos una señal de advertencia, disfrazada de fenómeno natural, para frenar nuestro desarrollo o dirigirlo por un camino seguro. Por ejemplo, una señal misteriosa que no podemos descifrar podría no ser un mensaje, sino un virus. Un complejo paquete de datos que, al ser cargado en nuestras redes informáticas, podría dañarlas. Esto suena a ciencia ficción, pero es una de las razones por las que los protocolos SETI dictan una extrema cautela al procesar cualquier señal potencial. De este modo, nuestro propio desarrollo, nuestro propio ruido en el cosmos, podría ser la causa de las anomalías que observamos. Somos como el adolescente que pone la música demasiado alta y ahora los vecinos golpean la pared. No entendemos la naturaleza de ese golpe, pero es una reacción directa a nuestras acciones. Esto hace que el problema sea aún más complejo. No somos meros observadores pasivos, somos participantes activos en este diálogo cósmico, incluso sin darnos cuenta. Y cada nuevo logro tecnológico, cada transmisor potente que encendemos, podría estar cambiando la imagen que vemos y provocando una respuesta que aún no podemos predecir. Al acercarnos al final de nuestro viaje, volvamos a analizar la paradoja fundamental que subyace a toda esta historia. La paradoja de Fermi. Bautizada así por el físico Enrico Fermi,
quien, según la leyenda, formuló esta pregunta a sus colegas durante un almuerzo en 1950. La cuestión es sorprendentemente simple. ¿Dónde están todos? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene, según diversas estimaciones, entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Muchas de ellas son más antiguas que nuestro Sol. Y muchas, como ya sabemos, poseen planetas. Incluso si los requisitos para el surgimiento de la vida y el desarrollo de la inteligencia fueran extremadamente raros, tales cifras deberían garantizar la existencia de miles, si no millones, de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en la galaxia. Algunas de estas civilizaciones deberían haber surgido miles de millones de años antes que nosotros. En ese lapso, incluso a velocidades de viaje interestelar muy lentas, podrían haber colonizado toda la galaxia. Deberíamos estar viendo rastros de su actividad por doquier: megaestructuras, ingeniería estelar, señales artificiales o incluso sondas en nuestro propio sistema solar. Pero no vemos nada. El cosmos parece vacío, estéril y silencioso. Este es el corazón de la paradoja. Se han propuesto muchísimas soluciones a este dilema, muchas de las cuales hemos tocado de una forma u otra. Vamos a sistematizarlas. El primer grupo de soluciones es: no existen. Quizás realmente estamos solos. Tal vez el origen de la vida es un suceso tan increíblemente raro que solo ocurrió una vez en el universo, aquí, en la Tierra. Es la conocida como hipótesis de la Tierra rara. O quizás la vida surge a menudo, pero la transición hacia una civilización inteligente y tecnológica es casi imposible. El segundo grupo de soluciones es: existen, pero no los vemos. Aquí se engloban muchas hipótesis. Están demasiado lejos. Utilizan tecnologías que somos incapaces de detectar. No están interesados en contactarnos. Nos están observando bajo una política de cuarentena galáctica. O, alternativamente, todos se extinguieron debido a un gran filtro. Un evento que aniquila a las civilizaciones antes de que logren dispersarse por la galaxia. Por ejemplo, una guerra nuclear, un desastre ecológico o una pandemia. O, como ya discutimos, se esconden deliberadamente porque el universo es un bosque oscuro. El tercer grupo de soluciones, el más intrigante para nuestro tema, es: ¿están aquí? Ya han llegado a nuestro sistema solar, pero no los percibimos. Esta es la hipótesis de las sondas guardianas. O quizás son tan diferentes a nosotros que no somos capaces de reconocerlos como una forma de vida. Podrían estar entretejidos en la misma estructura del espacio. Y aquí es donde la idea de la intervención se vuelve fundamental. Quizás el gran silencio no es el estado natural del universo. Quizás es artificial. Algo o alguien está creando deliberadamente esta ilusión de vacío. Esta es la solución más radical a la paradoja de Fermi. No vemos a nadie, no porque no haya nadie, sino porque no se nos permite verlos. El universo no está en silencio. A la fuerza se le silencia, y esas anomalías, esas extrañas señales que captamos esporádicamente, no son mensajes. Podrían ser gritos de auxilio, o fallos en el sistema de supresión, o ecos de la lucha de quienes intentan romper este bloqueo informativo. Esta idea es a la vez aterradora y esperanzadora. Significa que no estamos solos en nuestra prisión, pero también implica que estamos inmersos en un juego gigantesco e incomprensible, cuyas reglas desconocemos. Y nuestro siguiente paso es intentar comprender quién estableció estas reglas y con qué propósito. Quizás, al desentrañar el misterio de las señales de radio anómalas, encontremos respuesta no solo a la pregunta: ¿estamos solos en el universo?, sino a una mucho más importante: ¿somos libres? Hemos recorrido un camino inmenso. Desde aquellos primeros descubrimientos fortuitos de Carl Jansky hasta la búsqueda intencionada de señales, empleando radiotelescopios gigantes. Hemos pasado de la simple pregunta: ¿hay alguien ahí fuera?,
a complejas teorías sobre una hipotética Internet galáctica, el concepto del bosque oscuro, e incluso la posibilidad de una interferencia directa en el tejido de la realidad. Fuimos testigos de cómo una señal de apariencia simple, como el famoso «wow», puede perturbar las mentes de los científicos durante décadas, y cómo el descubrimiento de los púlsares nos demostró que la naturaleza misma puede ser la más hábil maestra del engaño. Así como los enigmas modernos, como los rápidos estallidos de radio o FRB, nos obligan a reevaluar los fundamentos mismos de la astrofísica. La conclusión principal, simple y a la vez profunda, es esta: el universo no está en silencio. Está lleno de sonidos, señales, susurros y gritos. La mayoría son, por supuesto, procesos naturales: la rotación de estrellas de neutrones, la fusión de agujeros negros, el eco del Big Bang. Pero en medio de este coro cósmico, podría haber otras voces ocultas. La idea de que alguien está interfiriendo en esta transmisión ha dejado de ser exclusiva de los escritores de ciencia ficción, para convertirse en una hipótesis de trabajo viable, que nos permite analizar las anomalías observadas desde una perspectiva completamente nueva. ¿Es esta interferencia un subproducto de las actividades de supercivilizaciones que simplemente no nos perciben? ¿O son mensajes ocultos, camuflados como fenómenos naturales? ¿O quizás es un silencio siniestro, impuesto por el miedo, donde los raros estallidos son fallos en un sistema de control total? No tenemos la respuesta. Pero la búsqueda en sí misma nos está transformando, nos obliga a construir herramientas increíbles, a desarrollar la inteligencia artificial, a mirar hacia los rincones más lejanos del espacio y el tiempo. Nos exige colaborar, uniendo los esfuerzos de científicos de todo el mundo. En última instancia, la búsqueda de inteligencia extraterrestre es una búsqueda de nosotros mismos, de nuestro lugar en este cosmos vasto, enigmático e infinitamente asombroso. Gracias por compartir este tiempo conmigo, reflexionando sobre uno de los mayores misterios que enfrenta la humanidad. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuevos viajes al mundo de la ciencia y los enigmas. Denle un me gusta si este tema les ha hecho reflexionar. Y ahora quiero hacerles una pregunta que no tiene una respuesta correcta. Imaginen que ustedes son ese astrónomo que acaba de recibir la prueba irrefutable de que alguien está manipulando las señales, que no es un fenómeno natural. ¿Qué sentirían en ese preciso instante? ¿La euforia del descubrimiento? ¿O un miedo que les congela el alma? Escriban sus pensamientos en los comentarios. Buenas noches